La predestinación es un decreto de Dios antes del nacimiento del individuo o del salvado, o que sea, del individuo. Antes que nació, Dios ya dio su decreto, sin depender de las obras naturales. Entonces, después que nació este muchacho o esta muchacha, ya salió con su destino espiritual. Ahora, el destino natural está pegado en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, por eso lo llamamos postdestinación. Eso indica, es un éxito después del nacimiento humano de la persona. Es un logro después del nacimiento humano de la persona. Es decir, que la persona cae porque chocó con una piedra o alguien lo empujó. La persona muere porque entonces sufre un accidente o que sea algo pasó. Siempre hay una causa natural para algo acontecer. Oye bien, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol natural, tiene sus expresiones naturales. Entonces a veces en el árbol natural Dios entonces se expresa naturalmente. En el árbol espiritual Dios se expresa espiritualmente. Entonces una expresión revocada, otra expresión irrevocada. Oye bien, una expresión revocada es la expresión natural de Dios, puede ser revocada, pero la expresión espiritual de Dios es irrevocada. A tal punto que muchos predicadores, muchos están diciendo a mí, o me dijeron, Pastor Wilder, yo no entiendo si Dios sabía todo eso, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces está en Génesis 6, versículo 6 creo. Entonces se oye bien, ellos hasta pastores, hasta obispos, jefes de misiones, jefes de concilio me están diciendo, ahora están dudando acerca de la omnipresencia de Dios. Oye bien, omnisciencia de Dios. Entonces que ellos diciendo, si Dios sabía eso, porque Dios entonces se arrepintió. ¿Qué dice entonces Génesis 6:6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces Dios está hablando en el aspecto natural, bajo de una dispensación natural que está representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el primer Adán. Entonces Dios se expresa naturalmente ahí, porque naturalmente siempre Dios dice, entonces también se arrepintió de haber hecho algo. Entonces en cuanto a David también, en varios versículos Dios dice que, la Biblia dice que Dios se arrepintió. Entonces en el aspecto natural sí, porque Dios habla natural, porque la decisión puede ser revocada. Es naturalmente. Vamos a ver en el espiritual qué pasó, si arrepentimiento o no, si hay revocación en lo que Dios dice o si no hay revocación. Romanos 11:29. Ahora estamos bajo del árbol de la vida, la dispensación de la gracia, que empezó en Hechos hasta Apocalipsis, predicada por los apóstoles. Mira que dice el apóstol de los gentiles, Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí tú puedes decir, son dos dioses que están hablando. Es un dos dioses. Otro Dios habló en Génesis 6:6. Dice se arrepintió. Pero este Dios habla, dice entonces no se arrepiente. No son el mismo Dios, pero habla en dos diferentes dispensaciones. Una dispensación natural que empezó en Génesis, que concluyó en la cruz. Normalmente así Dios tiene que hablar. Y entonces la dispensación espiritual, que no es entonces una expresión, un decreto irrevocable. Un decreto irrevocable. Entonces mismo Ezequías iba a morir, Dios aumentó 15 años. Eso indica que puede ser que sí, puede ser no.
Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol natural. Pero el árbol espiritual, entonces Dios no salva dos veces a una persona, tampoco condena dos veces a una persona. El que fue condenado espiritualmente desde el vientre de su mamá es condenado, y el que fue salvo desde el vientre de su mamá es salvo para siempre. No hay revocación, porque si no hay revocación ahí, entonces no es una cuestión de probabilidad. Las cizañas se quedarán siempre cizaña, y el trigo se quedará siempre trigo. Jesús no dijo, algún día las cizañas se convertirán en trigo, o el trigo se convertirá en cizaña. No. Entonces el malo será más malo, el bueno será más bueno. Entonces ahí, desde ahora, hermano, entonces debes tratar de entender entonces cuando Dios está actuando naturalmente y cuando Dios está actuando espiritualmente. Las decisiones espirituales son irrevocables, las decisiones naturales sí son revocables.